Shabbat Tov, querida comunidad. Somos la familia Pérez Grisales y nos correspondió la parashá de esta semana. Queremos hacer una corta oración para poner esto en las manos del Señor. Les pido que me acompañen. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que sea tu palabra, tu sabiduría, que seas tu Santo Espíritu quien nos enseñe esta porción de la palabra, Señor. Que traiga edificación, consuelo, alegría y ánimo para todos los que la escuchamos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Hay un texto en Isaías 46:10, dice la palabra: yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. El Dios que controla toda la creación es un Dios que muestra el final desde el principio. Por eso el libro de Génesis o Bereshit es tan importante, porque ahí están encriptadas todas las cosas que van a pasar. La parashá que nos corresponde es la segunda en el orden de la Torá y es la parashá de Noah. Y como vemos, en los tiempos que vivimos, estamos viviendo tal vez como nunca antes el final de los tiempos. Estamos viviendo los tiempos finales como lo vivió Noah. Y de ahí podemos aprender muchas lecciones para nuestra vida actual. La parashá se encuentra de Génesis 6:9 a Génesis 11:32. En la primera ariyá, que está de Génesis 6, del 9 al 22, se hablan temas como el diluvio, se cuenta quién es Noah, su historia, sus hijos, cómo estaba la tierra, las indicaciones en la construcción del arca, el pacto, la salvación de la familia, el llamado para introducir los animales en el arca. La segunda aliyá, que es de Génesis 7, del 1 al 16, vemos las indicaciones para entrar en el arca, empieza el diluvio y nos cuenta que la lluvia duró 40 días y 40 noches. La tercera aliyá, de Génesis 7:17 al 8:14, vemos cómo se desarrolla el diluvio, vemos que el agua subió por encima de las montañas 7 metros, muere todo ser viviente, hay una soledad absoluta en la tierra queda inundada por 150 días, pero Dios se acuerda de Noah. Se cierran las fuentes de agua, Noah suelta al cuervo y a la paloma y la tierra se seca por completo. En la cuarta aliyá, de Génesis 8:15 al 9:7, vemos cómo el Eterno da la orden de salir a Noah, su familia y a los animales, les da la bendición de fructificar y multiplicarse sobre la tierra. Noah ofrece un sacrificio al Eterno de animales, de aves puras, y aparecen los mandamientos noágidas. En la quinta aliyá, que va de Génesis 9, del 8 al 17, aparece el pacto del arco iris. En la sexta aliyá, que es de Génesis 9, 18 al 10, 32, aparecen los hijos de Noah, Sem, Cam y Jafet. Se pobló la tierra, Noah sembra uvas, Cam ve a su padre desnudo, Noah maldice a Canaán, bendice a Sem y a Jafet, y aparecen las descendencias y las familias de cada hijo de Noah. En la séptima aliyá, que va de Génesis 11, del 1 al 32, vemos la historia de la Torre de Babel y los descendientes de Sem y Terach. Es una parashá bastante extensa, es una parashá que tiene mucho tema para tratar, para abordar, tiene muchas enseñanzas y muchos misterios que podríamos aplicar a nuestra vida, y queremos hacer unas cortas reflexiones de lo que creemos que el Eterno nos habló para compartir. Lo primero es el personaje principal de la historia, Noah. Noah lo podemos encontrar en la raíz del estrón, en la palabra 5146, y lo que traduce es descanso. Noah traduce descanso, y Noah, como personaje principal de la parashá, podemos aprender que todos los seres humanos nos podemos identificar con Noah. A veces tenemos la expectativa de ser perfectos y de no equivocarnos. Noah, dice la palabra, la Torá lo describe como un hombre completo, un hombre perfecto, un hombre íntegro. Pero vemos que todos los seres humanos la embarramos. Hasta Noah lo hizo y lo vamos a ver. Entonces, a veces nos colocamos expectativas internas demasiado amplias, demasiado altas, y no entendemos que nuestra condición como seres humanos es fallar. Esto no es una justificación para pecar, pero sí es tener claro que el único que no pecó fue nuestro Mesías Yeshua. Y si podemos hacer algo bien, es porque Él nos acompaña. Como dice el libro de Juan, apartados de Él, nada podemos hacer. Entonces, en la historia de Noah, vemos que Noah era un ser que se esforzaba por caminar con Elohim, con su atributo de justicia. Pero nos dicen los sabios que también lo hacía con su atributo de misericordia, con Adonai.
Y ese es el equilibrio que debemos tener en nuestra relación con Dios. Conocer al Eterno en su atributo de justicia, pero también en su atributo de misericordia, porque habrán momentos que como seres humanos la justicia no nos alcance y tendremos que echar mano del atributo de misericordia. Vemos que Noah, antes de entrar al arca, se le denominó un hombre justo, se le denominó un hombre sadik, y en el hebreo encontramos la denominación que la Torá le da a Noah es un ish sadik, que lo que traduce es un hombre todo justicia, un hombre justo. Entonces vemos que Noah, antes de entrar al arca, tenía un nivel espiritual elevado, alto. No por nada Dios lo escogió para darle una segunda oportunidad a toda la tierra y a los seres humanos, a él y a su familia. Como dice el relato bíblico, Noah halló gracia ante los ojos del Señor. Entonces, algo especial tenía Noah que hizo que el Eterno le diera una segunda oportunidad a todos nosotros. Pero vemos que Noah pasó de un estado alto espiritual a un estado bajo. Y eso nos puede pasar a todos nosotros. ¿Y de dónde sacamos eso que Noah pasó o cambió su estado espiritual? Cuando Noah baja del arca, la Torá ya no lo denomina Ish Shadik, sino le dice Ish Adamá, un hombre terrenal. Entonces vemos que en el proceso que duró un año desde que entró al arca hasta que pasó el diluvio y se secó la tierra, Noah, su parte espiritual disminuyó, su relación con Dios tal vez menguó por diferentes circunstancias. Y podemos aprender de Noah que los procesos, las pruebas, las oportunidades que tenemos en el día a día tienen dos características: o nos ayudan a subir nuestro nivel espiritual, a crecer, a trascender, o hacen lo contrario, nos ayudan a disminuir, a bajar, a menguar y hacen que nuestro espíritu se apague. ¿En qué cambia? Eso radica en nosotros. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de asumir los procesos y las pruebas de la manera correcta, entendiendo que todo es para nuestro crecimiento. Y como nos dice la máxima prueba de fe, todo nos ayuda para bien. Hay personas que en la vida cometen alguna equivocación o caen en su vida espiritual y no se pueden volver a levantar por esas altas expectativas que tienen de perfección, esas altas expectativas que tienen de crecer, de ser mejores, pero no entendemos nuestra condición como seres humanos. Por eso esas personas cuando caen no se vuelven a levantar, porque no entienden que nuestra condición es humanos. Por eso el Señor nos envió un Mesías, un Salvador, porque necesitamos el salvavidas de Yeshua para poder crecer, para poder caminar. Entonces, de acá aprendemos que en nuestra relación personal con Dios debemos caminar tanto con Elohim como con Adonai. Debemos conocer la justicia de Dios, pero también experimentar la misericordia para tener un equilibrio en nuestras vidas. Vemos que Noah, y lo discuten mucho los sabios, comparan a Noah con Abraham. Y si bien es cierto, Noah hizo muchos méritos para la segunda oportunidad de la tierra, se preguntan por qué Noah no fue el padre del monoteísmo o por qué Noah no fue el padre de muchedumbres como lo fue Abraham. Y entonces acá los sabios empiezan a escudriñar y dicen que Noah era un hombre de favor, lo tenía en su nombre, estaba plasmado, era la esencia. Pero Noah solo hacía el bien cuando le preguntaban, cuando a él le consultaban, cuando él buscaba ayuda, él hacía el favor. En cambio, Abraham era el poder del Gesed. Abraham no necesitaba que le preguntaran, Abraham perseguía el favor. Entonces, vemos que la diferencia entre Abraham y Noah era que Noah creció internamente, espiritualmente creció hasta llegar a su cumbre máxima de entrar al arca. Ahí empezó su descenso. Y Noah se esforzaba por él. En cambio, Abraham se esforzó no solo por su crecimiento personal, sino Abraham se esforzó porque otros pudieran crecer, porque otros pudieran llegar al Eterno. Entonces, hay un ejemplo puntual, y a veces yo creo que nos pasa a todos, y es que cuando estamos cortos de batería con el celular, ¿cuál es la estrategia que utilizamos para que la batería nos perdure?
lo que hacemos es bajar el brillo del celular, ¿cierto? Y con eso lo que hacemos es garantizar que tengamos una mayor amplitud de batería y podamos cumplir con los compromisos que tenemos. Eso traído a nuestras vidas personales es que si queremos que nuestra batería perdure, debemos bajar el brillo de nuestra vida. ¿Qué significa bajar el brillo de nuestra vida? Significa cuando queremos nosotros figurar, nosotros queremos ser el centro, cuando tenemos esos instintos o esos impulsos de ser egocentristas y hacer que las demás personas no sean importantes, sino sea solo yo. Necesitamos bajar el brillo de nuestra vida para que la batería pueda perdurar. Dicen los sabios que Abraham, cuando Abraham pues escuchó la historia del diluvio, él fue a buscar a Shem y le preguntó que qué mérito tuvieron ellos para ser salvos. O sea, que por qué esas 8 personas del arca fueron salvos y el resto de la tierra no. Y dice que Shem le respondió que todo el tiempo hicieron gesed, que ellos todo el tiempo mientras estuvieron en el año tuvieron que darle comida al elefante, al hipopótamo, estaban pendientes de cada animal, estaban viviendo en función de los habitantes que tenía el arca. Entonces, que todo el tiempo estuvieron dando. Y dicen que esto caló tanto en Abraham, que Abraham dijo, si para salvar la vida la clave está en dar, entonces me voy a convertir en una persona dadivosa, en una persona que sea y que busque el gesed. Y por eso dicen que Abraham, y pues todos lo conocemos, es la característica de la bondad, de la hospitalidad, porque siempre daba. Y dice que lo aprendió de esta parashá. Entonces vemos que Abraham y Noah, Abraham trascendió por generaciones. Noah quedó corto en cuanto a su potencial, porque Noah tenía todo para ser el padre de generaciones, pero no desarrolló su potencial. Cada uno de nosotros tenemos un potencial enorme que Dios nos ha dado. La diferencia entre unos y otros es que hay personas que se atreven a creerle a Dios y desarrollar el potencial, y hay otros que por temor lo que hacen es enterrar los talentos, enterrar los dones, como nos enseña la palabra. Y vemos que aparece el arca. Entonces, el arca en hebreo, según el Strong, es la palabra 8392 y lo que traduce es Teba. Dice que el arca tenía 3 niveles, nos dice el Midrash. El primer piso para colocar lo que era alimentos de los animales y la basura. El segundo piso donde estaban los animales y el tercer piso donde se encontraba la familia. Y de aquí podemos encontrar que en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra empresa, debe haber un espacio para las provisiones, para los alimentos a futuro. Ahí hablamos de ahorro, hablamos de provisión, de previsión, de mirar hacia adelante. Pero vemos que también tenemos un espacio para desechar todo aquello que no nos sirve, tanto a nivel emocional como físico. En el segundo piso, los animales, dicen los sabios que otra forma de poder darle una alegoría a esta enseñanza, sabemos que esto fue real, pero los sabios sabemos que tienen muchas ópticas para entender un mismo pasaje. Dicen que el arca, la teba, puede ser nuestra mente. Y esos animales que están en el segundo piso son instintos que tenemos los seres humanos. Y que una de las misiones que tenemos cada uno de nosotros es tomar cada instinto que tenemos y encerrarlo en nuestra mente, darle su lugar correspondiente y tenerlo dominado para poder crecer en nuestra vida y en nuestra relación con Dios. Y vemos que en el tercer piso, en el piso que tal vez desde ahí se podía ver todo el panorama del arca, estaba la familia, porque la familia es muy importante y la familia debe estar en un puesto de honra. Sabemos que en la sociedad en la que estamos se le quiere quitar el mérito a la familia, pero nosotros como creyentes no podemos permitirlo. La familia debe ser honrada y merece ser honrada. Entonces debemos darle ese piso de honra a nuestra familia. Noah era un sadik, pero a veces no entendemos lo que pasó en la Teba, porque construir la Teba no era fácil. Ahí vemos que Noah era paciente. Construir un arca le costó 120 años. La construcción era paso a paso. La construcción era martillo a martillo, puntilla a puntilla, tabla a tabla. Por 120 años aguantando la burla de los demás, creyendo porque pues nunca había llovido. Entonces vemos que a veces Dios, y en la mayoría de los casos a cada uno de nosotros, habrá un arca que construir y no va a ser fácil construir el arca. Necesitamos
la constancia y en el día a día, paso a paso, poder hacerlo. Vemos que el arca era un milagro, porque la construcción del arca para resistir todo lo que tuvo que afrontar en cuanto a las tormentas, a las aguas, a las inundaciones, el arca permaneció, no se quebró, el arca fue firme. Vemos que después del año todos los animales y todos los seres humanos que entraron, los 8 seres humanos que entraron, salieron ilesos, o sea, el arca los protegió. Es un milagro. Y a veces queremos que los milagros nos lleguen sin un esfuerzo. Pero a veces, y en esta parasha aprendemos que sí hay milagros, pero los milagros se tienen que construir y se construyen con esfuerzo. El milagro de la Tebá fue construido 120 años por Noé y su familia, día a día. Yo no sé qué milagro le estamos pidiendo a Dios. El arca podía haber descendido del cielo. El arca podía haber sido, como nos muestra Revelaciones, que va a descender el último templo del Mesías, que dice que se va a abrir y de ahí va a venir la nueva Jerusalén. El arca podría haber sido eso, pero Dios no optó por ese camino, sino optó por el camino de que los seres humanos la tenían que construir. Y de acá aprendemos algo que nos dice el Midrash, es que los seres humanos nacemos para esforzarnos. Nosotros estamos en esta tierra, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, estamos para dar lo mejor que tenemos, para esforzarnos. No podemos garantizar el resultado, pero lo que sí podemos garantizar es que demos todo lo que tenemos en cada paso. Cada vez que terminamos un libro, en la Torá mencionamos y decimos Hazak, Hazak, Beni, Hasek. Y lo que traduce es esfuérzate, esfuérzate y serás fortalecido. O sea que la forma para ser fortalecido es esforzándonos. Y como dice el dicho, debemos esforzarnos el doble. Y a veces, hasta que no llegamos a ese límite del esfuerzo, no veremos la fortaleza de Dios y no veremos el milagro. No veremos su ayuda. Entonces, los sabios dicen que esta vida es como un partido de 2 tiempos. El primer tiempo es la vida en la que estamos en este terreno, que tal vez a veces hacemos cosas que no son recompensadas o tal vez hacemos cosas por otros que muchas veces no son vistas, pero no debemos preocuparnos, porque en el segundo tiempo Dios, que es justo, va a dar la justa recompensa para todos. Entonces entreguemos lo mejor de nosotros en este primer tiempo y tengamos la confianza de que en el segundo tiempo el Señor va a ser justo y nos va a dar lo que lo que nos corresponde. Él es un Dios justo. Pero la pregunta es, ¿con quién entró Noah al arca? Él entró con su familia. Y volvemos a lo mismo. Las segundas oportunidades, esta segunda oportunidad que Dios le estaba dando a la humanidad a través de Noah, no era solo para Noah, sino para él y su familia. Y de aquí aprendemos que las segundas oportunidades que Dios nos va a dar a nosotros incluyen a nuestras familias. Dios hizo algo nuevo con Noah, pero su familia estaba ahí. Dios quiere hacer algo con nosotros también, con cada uno, pero nuestra familia también está incluida. Con la familia se puede construir algo nuevo. Y acá la reflexión es que pensemos cómo está nuestra casa y cómo está nuestra familia, porque es algo que el Señor nos va a preguntar cuando nos veamos con Él. La palabra Jateba, o sea, el arca, en su correspondencia numérica es 412. Y en gematría el número 412 es igual a Bait, casa. O sea, podríamos decir que Jateba es igual a casa. Y si pudiéramos darle una enseñanza espiritual a lo que pasó físicamente, es que necesitamos construir nuestra arca. Y nuestra arca es nuestra casa. ¿Que va a ser difícil? Sí, va a ser difícil. A Noah le costó 120 años. A cada uno de nosotros nos va a costar. Noah invirtió tiempo, invirtió lo mejor, energía, fuerza. No sé cuántas veces Noah podía haber dicho, ¿será que sí va a llover? ¿Será que sí va a haber un diluvio? Pero él permaneció. Y la responsabilidad de cada uno de nosotros es construir la barca, el arca para nuestra familia, es construir ese lugar de protección para nosotros y para los nuestros. Pero necesitamos hacer nuestro esfuerzo. Tal vez seamos los únicos en nuestra familia que conocemos de Dios. Tal vez somos los únicos que tuvimos esa oportunidad. Noah también. Noah fue el primero y con él su familia y el resto de la tierra no le creyó, pero Noah fue firme. Y la pregunta que hoy nos podemos hacer es,
cómo está nuestra construcción de la Jatebá, cómo está la construcción de nuestra arca. Tal vez está iniciando, tal vez no ha empezado. Y quiero que después de esta parashá nos podamos pensar y que tengamos la responsabilidad de que sea prioritario construir el arca, porque va a venir un segundo diluvio, ya no con agua, sino con fuego, como nos dice la palabra de Pedro. Y debemos estar construyendo el arca que va a salvar a nuestra familia. Vemos que también aparece el arco iris, un pacto. Entonces, pues un pacto es un milagro, porque lo normal por el comportamiento de los seres humanos es que haya diluvios muy seguidos, muy frecuentes. Lo que no es normal es que Dios tenga misericordia y decida poner una señal para no destruirlos. Y vemos que nosotros como mesiánicos estamos bajo un pacto mucho más grande que el arco iris, que es el pacto de nuestro Mesías Yeshua. El pacto del arco iris guardaba de la muerte física. El pacto del Mesías nos guarda de la muerte espiritual. Y dicen que cuando Noach, dice el Midrash, que cuando Noach bajó del arca, dice que él tenía semillas, porque él tenía la responsabilidad de volver a repoblar la tierra. Y dice que las primeras semillas que él sembró fue las uvas. Y bueno, ya sabemos la historia, lo que pasó, después se hizo vino y se emborrachó, y hay muchas explicaciones que se le podría dar a eso. La reflexión que queremos hacer con esto es que por alguna razón, por alguna circunstancia interna que estaba viviendo Noah, lo primero que escogió fue las uvas. Y aquí vemos una enseñanza que podemos aplicar a nuestra vida. Lo primero que hacemos demuestra en qué nivel estamos. Tenemos muchas cosas por hacer. Noach tenía semillas de trigo, tenía 1000 cosas por hacer en la segunda oportunidad de repoblar la tierra. Él escogió las uvas. La pregunta es, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos cuando nos levantamos? ¿Qué es lo primero que hacemos en la semana? Porque eso va a mostrar nuestra esencia, nuestro deseo, nuestras ganas. Hay muchas cosas por hacer, pero debemos escoger lo que es importante. En la descendencia de Noach vemos que aparecen sus 3 hijos. Entender el árbol genealógico es importante porque de ahí venimos y eso infiere mucho en nosotros. En Génesis 10.1, el orden de los hijos son Shem, Cam y Jafet. Pero después, cuando se empieza a desarrollar las genealogías, cambia el orden y el primero que aparece es Jafet. Y cuando analizamos la esencia del nombre, que entendemos todo la importancia de lo que marca un nombre en el judaísmo, es su esencia, su marca, su propósito, vemos que Jafet lo que traduce es bonito, bello, superficial, externo. Entonces, hay personas que se comportan en la raíz como lo hacía alegóricamente con Jafet, en cuanto a que solo se preocupan por lo externo, por lo superficial, por lo público, descuidan lo interno. El segundo hijo, Cam, en su esencia, viene de calor. Y esto dicen los sabios que son las personas que actúan de forma impulsiva, de forma instintiva, que no controlan. Es un calor que los consume y hace que reaccionen. Y muchos de nosotros tal vez actuamos como Cam en muchas veces. Y el tercer nombre, que es el que a todos deberíamos apuntarle, es Shem, que lo que traduce es nombre, esencia. Es trabajar en lo interior, es trabajar en lo que verdaderamente es importante. Entonces, ¿de cuál de los 3 hijos de Noah descendemos? Cada uno de nosotros escoge. Si del que es superficial, del que actúa por instinto o del que verdaderamente trabaja en su interior. Y por último, aparece la Torre de Babel. Y podría haber muchas enseñanzas, solo queremos mencionar uno como familia. Y es que básicamente acá Dios mismo muestra cuál es la clave del éxito o del fracaso para cualquier cosa, y es la comunicación. Vemos que si queremos que algo funcione, debemos trabajar en la comunicación. Si queremos que algo fracase, pues no nos preocupemos por ello. Pero Dios, cuando estuvo con la Torre de Babel, lo único que hizo fue cambiar la comunicación y eso hizo que todo no pudiera concluir con éxito. Entonces, reflexionemos en cómo estamos manejando la comunicación. Bueno, querida comunidad y como familia también quisiéramos hacer una pequeña reflexión sobre unos temas y principios bíblicos espirituales, unas virtudes espirituales muy importantes como son la fe, la emuná, la idolatría, que es la Avodah Zará, el arrepentimiento, que es la Teshuvah, y la rectificación, que es el Tikkun Olam. ¿Por qué esto? Porque es muy importante que entendamos
la fe que tuvo Noah al construir el arca. Fueron 120 años que representan prácticamente una generación. Por eso siempre en los cumpleaños decimos más al top hasta los 120. Y esto quiere decir toda una vida. Es decir, él duró toda una vida construyendo esa salvación, esa teba para su familia, y también en la Brit Hadashah encontramos que él era predicador de la justicia, ¿sí? Entonces vemos que él era un hombre justo, que aunque tal vez predicó esta justicia que vivía, tal vez se rindió, tal vez no tuvo la suficiente constancia, la suficiente fe, creería yo, para creer que realmente podía impactar a los demás. Sin embargo, lo intentó, pero no persistió en este llamado, y por eso vemos que Abraham, por el contrario, se esforzaba, aun cuando estaba siendo circuncidado, recién circuncidado, se esforzó en atender a personas, en predicar del Señor. Entonces, que veamos este error que tuvo Noah para que nosotros no lo cometamos. ¿Y qué es la fe? La fe precisamente es la certeza de lo que no se ve, ¿sí? La certeza de lo que esperamos. Es cuando creemos en algo y actuamos conforme a esto. Entonces, ¿esto qué representa en nuestra espiritualidad y nuestra creencia en Hashem? Que si creemos que hay un Dios, si creemos que Él existe y que recompensa a los que le obedecemos, pues vamos a obedecer su palabra. Por eso es tan importante siempre la obediencia. Cuando no obedecemos la palabra de Dios, quiere decir que no tenemos temor de Dios. Y sin temor no hay sabiduría, es decir, no está Yeshua en nuestras vidas. Como dice Proverbios 8, que la sabiduría es lo que Yeshua representa, la sabiduría de la Torá. Entonces, es muy importante que de verdad siempre pensemos en qué le agradaría a Hashem, qué dice su palabra, qué es lo correcto de hacer, y sobre todo también cuál es la intención con la que hago las cosas. Y siempre estemos tamizando nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros motivos, para que podamos ver cuándo estamos obrando correctamente y cuándo no. Cuando a unas sabiendas conocemos de Dios, conocemos su palabra, pero fallamos y pecamos obstinadamente, o nos ganan nuestros bajos instintos, nuestros deseos, el orgullo y demás, o el Dios que creemos que tiene que saber y que esperar y que entendernos, pues estamos creando un Dios falso, porque Él no es así. Él espera de nosotros que seamos sacrificios vivos, que nos presentemos como sacrificios vivos. Eso quiere decir que no son sacrificios de animales, sino que ahora somos nosotros los que tenemos que ser un sacrificio para Él. Entonces, cuando ponemos cualquier cosa por encima del Señor, de su palabra, de su voluntad en nuestras vidas a la hora de actuar, de pensar, de hablar, eso es idolatría. Hay algo que estamos poniendo por encima del Eterno, ya sea nuestra ira, nuestras heridas, lo que sea. Cada uno puede analizar qué está poniendo por encima del Eterno en diferentes circunstancias de su vida. ¿Cómo podemos corregir esto? Entonces, ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos, la teshuvá. Yo en algún momento entendí que cuando Yeshua decía que Juan el Bautista era el profeta más grande que había pisado la tierra, pero que era el más pequeño, o que el más pequeño en el reino de los cielos era superior a él, precisamente ahí lo que habla es del arrepentimiento, porque en el reino de los cielos todos los que están es porque se arrepintieron. En el reino de los cielos ya nadie se va a poder arrepentir, nos podemos arrepentir es en esta tierra, no allá. Entonces, como decía mi esposo, que estando acá nos esforcemos, mostremos frutos de arrepentimiento. El arrepentimiento también tiene un ingrediente muy importante que a veces se nos olvida, y es la rectificación, hacer tikkun olam, ¿sí? Porque no podemos solamente confesar nuestros pecados, pedir perdón al Eterno, pedir perdón a quien lastimamos, sino también debemos rectificar, hacer lo contrario, ir en la dirección opuesta. Y los sabios dicen que así como tuvimos la capacidad o el poder para herir a alguien o para pecar contra alguien, incluso contra Dios mismo, también tenemos la capacidad para resarcir ese error. Entonces, que nos esforcemos, que mostremos frutos de arrepentimiento en nuestras vidas. Vemos también en la Brit Hadashah cuáles son los frutos del Espíritu, y eso es lo que muestra realmente si estamos pegados a la vid o no, siendo pámpanos realmente de Yeshua y con el Ruach HaKodesh de Elohim. Y es precisamente el amor, el dominio propio, la templanza, la humildad, el gozo. Esto es realmente por lo que vamos a ser evaluados y lo que nos va a demandar el Señor. Y esto es lo que realmente reflejará si estamos o no viviendo su palabra correctamente.
Y por último, en cuanto al Tikkun Olam, tenemos que analizar en nuestras vidas qué hemos hecho mal, cuál es esa debilidad que tenemos, cuál es esa maldición generacional, tal vez esa iniquidad, aquello que siempre nos hace caer, ese rasgo de nuestro carácter que siempre nos hace fallar, que siempre nos hace lastimar a otro, y rectificar, porque a eso vinimos a este mundo. Tenemos que venir es a hacer lo contrario. Y no podemos esperar que nos vaya bien el día del juicio si no estamos rectificando y no estamos corrigiendo todo aquello que hemos hecho mal. Entonces, querida comunidad, este era nuestro mensaje como pareja, como familia para ustedes en esta Parashat Noah. También hoy inicia precisamente un mes muy importante que es el mes de Heshvan, el mes donde inició el diluvio y donde terminó. Maúl es la palabra diluvio, que es la 3999. Eh, la tribu de este mes es Menashe, que representa precisamente olvidar. Cuando Joseph le puso el nombre a Menashe era porque el Señor me hizo olvidar mi pasado. Entonces es un nuevo inicio, es una nueva oportunidad. Acabamos de terminar un año de Shemitah, es decir, que prácticamente estamos viviendo un año octavo, y el octavo es un nuevo inicio, es volver a iniciar, pero debería ser en un nivel ascendente, en un nivel superior, donde nuestras luchas ya no sean las mismas, sino otras, ¿sí? Y así demostremos nuestro crecimiento espiritual. Heshvan es el octavo mes del calendario judío, precisamente es cuando inició el diluvio y cuando terminó, y representa ese nuevo inicio que fue lo que vivió la tierra completa a través de Noach y su familia. La palabra, el diluvio comenzó el 17 de Heshvan y culminó el 27 del mismo mes, un año siguiente después. Y el día 28 fue cuando Noah ofreció su sacrificio a Dios y este le prometió no volver a traer un diluvio sobre la tierra ni destruir la humanidad a través de la señal del pacto, que fue el arco iris, el Keshet. Entonces vemos como en un día como hoy, que es primero de Heshvan, fue precisamente la señal del arco iris la que salió la que el Eterno le mostró a Noah de no volver a destruir, pero sabemos que ahora vendrá una nueva destrucción con fuego. Entonces, que estemos preparados, que de verdad veamos estos tiempos como la última oportunidad que nos queda, que le demos prioridad realmente a las cosas importantes y nos enfoquemos en esto. Que pensemos tal vez, como decía mi esposo, un poco más en ese segundo tiempo que viene, que es nuestra eternidad, el milenio, que es mucho más que 70, 80 años que podemos vivir en esta tierra. Entonces, que pongamos las cosas en balanza y sepamos que es más importante lo que el Eterno pide de nosotros, ese mundo espiritual que nos espera, que tal vez lo que vivimos acá, y que ese sea el orden de nuestras prioridades, que en este mundo reflejemos todo aquello que vamos a merecer en ese partido de segundo tiempo, como decía mi esposo. Entonces, bueno, esta es nuestra reflexión de Parashat Noah. Es una parasha muy larga, muy extensa. Quisiéramos poder hablar más, pero se nos acaba el tiempo, querida comunidad. Entonces, muchísimas gracias. Y para cerrar, lo que nos dice la Haftarah es que está en Isaías, es que el amor de Dios no va a cambiar por nosotros. Su fiel amor no va a cambiar. Entonces, que esto nos ayude a fortalecernos. Y la Brija ya cuando nos habla de los tiempos finales del segundo Maúl que vamos a vivir, que ya no es en agua, sino en fuego, Yeshua nos dice que no tengamos miedo, que estemos despiertos, que lo esperemos con alegría y que levantemos nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. Chao a todos, querida comunidad, muchas gracias. Bendiciones.